Muchas personas no sostienen una relación porque aman, sino porque temen estar solas. No trabajan por vocación, sino por pánico al fracaso. No permanecen en una vida porque la eligen, sino porque no se atreven a perderla. 2026 no te pide que vivas sin miedo, te pide que el miedo no sea el que tome las decisiones. Cuando no hay un sentido, incluso lo bueno se siente como insuficiente, como pesado. El vacío no es el enemigo, es más bien una invitación honesta a recuperar la vida que uno tiene. Muchas personas intentan tapar este vacío con estímulos. Se van de compras, viajan, cambian de pareja, toman alcohol, trabajan más horas, llenan los silencios con ruido. Pero el vacío no se calma con estas cosas, porque no es un problema material. El vacío es más bien una pregunta pendiente. El sentido reduce la ansiedad porque ordena la experiencia. Cuando sabes para qué estás viviendo, no necesitas correr detrás de todo. No todo te tienta, no todo te distrae. Vivir con sentido no elimina el sufrimiento, pero lo vuelve soportable. Así como decía Nietzsche, quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. El placer inmediato calma, pero no construye. ¿Qué tanto nos podemos dejar ser y mostrarnos en nuestras luces, en nuestras sombras? ¿O vivimos con miedo? Solo aquel que puede ser en el mundo sabe la profunda libertad que se experimenta. Hola, bienvenidos y bienvenidas a su podcast Ad Propositum. Hoy el primer podcast del 2026, un podcast para iniciar pisando duro este año. Un podcast acerca del propósito, acerca de los sueños, acerca de esos yos que deben morir para que nazcan esas nuevas versiones. Así es que decidí preguntarle a algunas personas qué quisieran que grabara en este podcast. Y enviaron un montón de preguntas y seleccionamos una decena de ellas que vamos a responder para empezar un 2026 que sea distinto, quizás que lo merezca. Así es que vamos a empezar. ¿Por qué me siento vacío si en teoría tengo una buena vida? ¿Por qué me siento vacío si en teoría tengo una buena vida? Porque el vacío no nace de la carencia, sino de la desconexión. Miren, hay personas que tienen la agenda llena, tienen estabilidad económica de sobra, tienen todo el reconocimiento social y aún así cargan con una sensación persistente de que algo no encaja. Y no es ingratitud con la vida, no es debilidad, es más bien una señal existencial. Porque el vacío aparece cuando lo que haces todos los días no dialoga con lo que eres ni con lo que valoras. A veces uno puede tener una vida correcta, pero no una vida propia. A veces uno puede cumplir horarios, roles, expectativas, pero no te reconoces en el personaje que estás. Es como si fuese una fachada. Muchas personas intentan tapar este vacío con estímulos. Se van de compras, viajan, cambian de pareja, toman alcohol, trabajan más horas, llenan los silencios con ruido. Pero el vacío no se calma con estas cosas, porque no es un problema material. El vacío es más bien una pregunta pendiente. Es la vida preguntándote ¿para qué estás viviendo así? Cuando no hay un para qué, cualquier esfuerzo se vuelve pesado, cualquier esfuerzo cansa. Cuando no hay un sentido, incluso lo bueno se siente como insuficiente, como pesado. El vacío no es el enemigo, es más bien una invitación honesta a recuperar la vida que uno tiene. ¿Qué es realmente vivir con sentido y por qué cambia tanto la vida? ¿Qué es realmente vivir con sentido y por qué cambia tanto la vida? Vivir con sentido no significa tener claridad absoluta, ni vivir motivado todo el tiempo. Vivir con sentido es sentir que la vida que llevas tiene coherencia interna, aunque sea difícil. Es experimentar que lo que haces vale la pena incluso cuando duele, cuando cansa o cuando asusta. Las personas con sentido no viven sin problemas, viven con dirección. Y esa dirección da una forma especial de calma, no porque todo salga bien, sino porque saben por qué están ahí, saben por qué se levantan, saben por qué sostienen ciertas decisiones, saben por qué renuncian a otras. El sentido reduce la ansiedad porque ordena la experiencia. Cuando sabes para qué estás viviendo,
No necesitas correr detrás de todo. No todo te tienta, no todo te distrae. Vivir con sentido no elimina el sufrimiento, pero lo vuelve soportable. Así como decía Nietzsche, quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. La vida cambia porque deja de ser una reacción constante y se convierte en una elección consciente. ¿El sentido de la vida es tener metas, éxito o motivación constante? ¿El sentido de la vida es tener metas, éxito o motivación constante? No. Y esta confusión está enfermando a muchísima gente. Tú puedes tener metas y estar vacío. Puedes tener éxito y sentirte perdido. Puedes estar muy motivado por razones que no construyen vida. Hay personas que alcanzan todo lo que se propusieron y al llegar descubren que nunca se preguntaron si eso era lo que realmente querían. El problema no son las metas, sino desde dónde nacen. ¿Nacen desde el deseo genuino o desde el miedo a fracasar? ¿De lo valioso o de lo que deberías? ¿De quién eres o de lo que esperan de ti? Cuando las metas no están conectadas con valores propios, se convierten en una cárcel elegante. Generan presión constante, estrés crónico, enfermedades psicosomáticas y una sensación permanente de no ser suficiente. La pregunta clave aquí no es qué tanto logras, sino en quién te conviertes mientras lo logras. El sentido no está en la meta final, sino en la coherencia del camino que te conduce hacia allá. ¿Por qué buscar placer o felicidad no llena el vacío? ¿Por qué buscar placer o felicidad no llena el vacío? Porque es un efecto secundario, no un destino. Todo lo que se busca solo para sentirse bien termina agotándose rápido. Compras impulsivas, validación constante, relaciones de escape, consumo excesivo, distracciones permanentes. El placer inmediato calma, pero no construye. Y cuando se acaba, deja un vacío mayor. Curiosamente, muchas de las cosas que más sentido dan no son placenteras. Amar profundamente, criar a los hijos, comprometerse, sanar heridas, sostener decisiones difíciles, crecer, son cosas que duelen, incomodan, exigen, pero dejan una huella profunda de significado. El verdadero sentido produce un gozo distinto, no euforia, sino profundidad, no emoción pasajera, sino sensación de estar alineado con la vida que eliges vivir. Cuando el placer es consecuencia de una vida con sentido, se disfruta. Cuando el placer es el objetivo, se vuelve una trampa, se vuelve efímero, siempre quieres más, te haces insaciable y al final solo te queda el vacío. ¿Cómo empiezo a vivir con sentido sin tener la vida resuelta? ¿Cómo empiezo a vivir con sentido sin tener la vida resuelta? No necesitas respuestas definitivas, necesitas honestidad. Vivir con sentido no empieza con un gran cambio dramático, sino con pequeñas preguntas incómodas. ¿Qué de lo que hago me da vida? ¿Qué sostengo solo por miedo? ¿Qué ya no me representa? El sentido no se impone ni se fabrica. Se descubre a través de experiencias de valor y eso ocurre cuando dejas de vivir en automático y empiezas a vivir con presencia y responsabilidad. No es una revelación mística, es un compromiso cotidiano, elegir con coherencia, aunque tiemble la voz, sostener decisiones, aunque no haya aplausos, renunciar a lo cómodo cuando traiciona lo esencial. Vivir con sentido es asumir que nadie puede vivir por ti y que no decidir también es una forma de decidir. Si tengo trabajo, logros y todo en orden, ¿por qué me siento vacío? Si tengo trabajo, logros y todo está en orden, ¿por qué me siento vacío? Porque el vacío no surge por falta de cosas, sino por ausencia de sentido. He escuchado esta frase durante décadas en mi consulta o en conferencias. No me falta nada, pero algo no está bien. Y suele ser cierto. El problema no es externo, es existencial. Cuando una vida está dirigida principalmente a evitar el dolor, huir del miedo o cumplir expectativas, puede verse exitosa desde afuera, pero internamente se experimenta como ajena. El vacío aparece cuando dejamos de vivir desde lo que consideramos valioso y empezamos a vivir desde la obligación, desde la costumbre o el temor. El vacío no es una patología que deba eliminarse rápido, es una señal. Es la forma que tiene la vida de decirnos que estamos sobreviviendo, pero no viviendo. Es que es distinto. ¿Cómo diferenciar una vida con sentido de una vida guiada por el miedo? ¿Cómo diferenciar una vida con sentido de una vida guiada por el miedo? Miren, el miedo siempre encoge. El sentido, aunque duela, expande. Cuando eliges desde el miedo, tu mundo se hace pequeño. Toleras relaciones mediocres.
trabajos que te apagan y versiones de ti mismo que apenas respiran. En cambio, cuando eliges desde el sentido, no necesariamente eliges lo fácil, pero sí lo que te hace sentir vivo, responsable y comprometido. Muchas personas no sostienen una relación porque aman, sino porque temen estar solas. No trabajan por vocación, sino por pánico al fracaso. No permanecen en una vida porque la eligen, sino porque no se atreven a perderla. 2026 no te pide que vivas sin miedo, te pide que el miedo no sea el que tome las decisiones. Lo que pasa es que para uno tomar buenas decisiones tiene que conocerse. De hecho, ahora, el 23 de enero, viene mi famoso taller del camino, de intenso autoconocimiento, de profundidad existencial para saber qué viro me está pidiendo la vida. Así es que bueno, allá les espero si se animan. ¿Todavía estoy a tiempo de cambiar mi vida? Todavía estoy a tiempo de cambiar mi vida. Siempre, pero no gratis. Cambiar de vida no es un acto romántico, es un acto ético. Implica pagar precios, por supuesto, decepcionar, equivocarse, tolerar incertidumbres, enfrentar culpa y renunciar a ciertas comodidades. Por eso tanta gente prefiere una vida impropia pero conocida, antes que una vida propia pero incierta. No importa la edad, importa el coraje. He visto personas de 75 años atreverse por primera vez a elegir su vida y jóvenes de 25 renunciar a ella por miedo. El tiempo no es el enemigo. El enemigo es la distracción, la cobardía y la postergación constante del algún día. Este año puede ser un nuevo capítulo, si estás dispuesto a asumir la responsabilidad de escribirlo, pagar por supuesto los precios que esto implica y apropiarse de la vida que tenemos porque solamente ahí está. ¿Cómo vivir mi vida sin sentir culpa por decepcionar a otros? ¿Cómo vivir mi vida sin sentir culpa por decepcionar a otros? Miren, la culpa aparece cuando confundimos amor con sacrificio de identidad. Pero amar no es desaparecer para que otros estén cómodos. Muchos padres, parejas o sistemas culturales cargan a otros con expectativas que no les pertenecen. Y hay personas que aceptan esa carga porque creen que su valor depende de cumplirla. Sin darse cuenta, entregan su vida a proyectos existenciales ajenos. Elegir la vida no es traicionarse. Traicionarte a ti para que otros sean felices, eso sí lo es. La responsabilidad ética no consiste en vivir para otros, sino en no usar la libertad como violencia, pero tampoco como sumisión. Vivir con sentido implica ser decente, amoroso, pero firme en lo que uno quiere para la vida de uno. No llevar vidas prestadas, vivir una vida propia. ¿Qué significa vivir con sentido y responsabilidad en este 2026? ¿Qué significa vivir con sentido y responsabilidad en este 2026? Significa dejar de reaccionar y empezar a dirigir. Significa vivir desde valores y no desde apariencias. Significa asumir que cada decisión te construye y que no decidir también es una decisión. Y la libertad no es hacer cualquier cosa. Es responder a la vida desde lo que consideras valioso, aun cuando eso incomode, duela o asuste. La libertad y la responsabilidad son por ello inseparables. Vivir con sentido es decirle sí a la vida que te llama, no a la que te tranquiliza. Es aceptar que nadie puede vivir por ti y que al final no podrás culpar a nadie más. Que este 2026 no te encuentre diciendo nunca fui capaz. Más bien que te encuentre diciendo no sabía si podía, pero fui de los que me atreví. Bien, el vacío no es una falla, es una invitación. Y vivir con sentido no es tenerlo todo claro, es atreverte a vivir una vida que se sienta tuya. Así es que si este mensaje te tocó, si crees que este mensaje le puede llegar a alguien, compártelo. Quizás sea un buen aporte para este 2026. Muchas gracias por estar en este primer episodio de este año. Vamos a retomar nuestras actividades en unas 2 o 3 semanas. Solo que no quería dejar pasar la ocasión de este 1 de enero, compartir algunas reflexiones para decir este 2026 va a ser un 2026 que lo vale todo. Nos vemos.